Gracias por continuar con nosotros en la revista informativa Notivisión. Vamos ahora a nuestra sección de Pueblos Vivos, en donde viajaremos hasta el sector de San Gerardo de Dota, en donde además de conocer sobre el río Savegre, también conoceremos sobre sus pobladores y la forma en cómo desarrollan sus negocios en total armonía con la naturaleza. Soy Elber Durán Hidalgo, es un placer estar de nuevo con ustedes. Aquí a poco más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, sobre la Ruta 2, justo en la entrada a San Gerardo de Dota. Se va a referir a los orígenes de San Gerardo de Dota y al desarrollo turístico excepcional que aquí han logrado llevar a cabo con absoluto respeto de la naturaleza y siempre al lado del hermano de todos, el río Savegre, uno de los ríos más limpios de Centroamérica, certificado por autoridades de Naciones Unidas. Esta historia es hermosa, es muy épica, reconoce el esfuerzo de los fundadores y también nos permite ver la visión con la que observan el futuro quienes hoy trabajan aquí y esperan hacerlo mucho más mañana. Empezamos con Pablo Chacón en el Hotel Savegre y esta fue nuestra conversación. Gracias, don Pablo, por recibirnos aquí en Hotel Savegre. Gracias a usted, don Herbert. Un gusto tenerlo acá. La historia de esta comunidad es apasionante. Sus padres en realidad pusieron la primera estaca en este lugar cuando esto era una especie de selva inexplorada. ¿Es así? Así es. En el año 1954, mi padre, mi tío, mi madre y mi tía, 2 hermanos con 2 hermanas, llegan aquí a este lugar, mi papá y mi tío de cacería, y se enamoran de este valle. Eran terrenos baldíos, hacen el trámite correspondiente para... Llamado denuncio. Exactamente, el denuncio, y empiezan a darle forma a un sueño. ¿Y de dónde venían, por cierto? Ellos vivían en la cima de Dota. Vivían en la cima de Dota y desde allá venían por temporadas a trabajar aquí. Inicialmente estuvieron viviendo debajo de una piedra, mientras empezaron a generar las condiciones para poder pensar en traerse a las familias. Comenzaron con la idea de ver si podían hacer una finca aquí y bueno, les salió un pueblo prácticamente. Sí. Fue una lucha fuertísima, don Herbert, fuertísima. Uno no se imagina lo que es en medio de esas condiciones, pura selva, con la persona que vivía más cerca, 3 o 4 horas de acá, caminando. En medio de la nada, empezar a darle forma a ese sueño, hay que tener una enorme convicción y como dice mi papá, no tenía nada que perder. Ahora, ellos tenían algo vital sin lo cual ninguna población sobrevive, ningún ser humano. Un maravilloso río al lado, pero también debían hacer otra cosa para poder sobrevivir. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, lo que usted dice es muy cierto. O sea, el río representa el corazón de esta comunidad. Y yo creo que sin el río ellos no se hubieran quedado acá. Ellos empezaron acá, bueno, primero ellos se alimentaron durante algún tiempo de lo que daba y de lo que deparaba el bosque. Carne de animales silvestres. Y empezaron a talar y poner algunos hortalizas, granos, meter cerdos, meter algunas vacas y empezar a generar las condiciones primero para sobrevivir. Ese era todo el reto. Ahora, me imagino que en algún momento también pensaron que el río podía proveerles de algún alimento. Por supuesto. ¿Daba para eso? Por supuesto. El río no tenía peces. Ellos trajeron truchas y las pusieron. No se imaginaron ellos lo que podía representar eso en el tiempo. Lo hicieron inicialmente tal vez más por un tema de curiosidad. Pusieron las truchas, es el río Savegre, considerado el río más limpio de Centroamérica, con excelentes condiciones para el desarrollo de las truchas empezaron a crecer y a reproducirse. Hubo fuga de información y en algún momento empezaron a llegar pescadores a disfrutar de la pesca y entonces eso fue cada vez en aumento, más frecuente y se empezaron a generar algunas necesidades de tener un lugar donde pernoctar, donde comerse un gallito, como decimos en el campo, y mi papá y mi mamá tuvieron la visión de ver una oportunidad en eso. En aquel momento la economía familiar estaba sustentada en actividades como la lechería, la siembra de granos, de hortalizas.
Mi papá construye la primera cabina, una habitación, animado también mucho por los comentarios de la gente. Si usted hace una cabaña aquí, yo se la alquilo. Entonces, papá decide construir la primera cabina y bueno, la cabina se permanece llena. ¿En qué año fue eso? En el año 73. Y desde entonces han venido evolucionando hasta lo que tienen hoy. Bueno, un gran esfuerzo por lo que uno puede ver, pero hay algo importante. Pareciera que el espíritu original de sus padres, encontrándose entre árboles, aves, el sonido del río, prevalece aún hoy aquí. La magia del lugar es esa, don Elber. El día que perdamos eso, hemos perdido, digamos, la esencia del lugar. Ese es el imán que tenemos hoy día para recibir turistas prácticamente de todo el mundo. Ese esfuerzo que hicieron mi papá y mi mamá en el año 73 representó colocar la primera piedra para el desarrollo de una actividad económica que hoy involucra prácticamente al 100% de la comunidad. La cuenca del río Savegre es una de las más privilegiadas de Costa Rica, si no de América Central. El espíritu que los trae y los mantiene aquí a sus padres está aquí todavía. Esa cuenca requiere ser conservada, preservada, cuidada. Aún los desarrollos turísticos como estos tienen impactos, por supuesto. ¿Cómo lograr ese equilibrio para no perder el encanto y el espíritu nativo de este lugar? Por supuesto, don Herbert. Mire, el turismo y las actividades socioeconómicas impactan necesariamente. Hay que hacer esfuerzos por minimizar esos impactos. Hay que hacer esfuerzos para que esa magia que vienen a ver los turistas pueda ser preservada en el tiempo. El concepto de desarrollo sostenible involucra diferentes ámbitos. El ámbito del ambiente es uno solo dentro de ese concepto, porque el tema social y el tema económico se adhieren. Pero si rompemos esa parte de la protección del medio ambiente, estamos afectando las otras. Tenemos que entender que los turistas que visitan este país vienen a ver justamente la fama que nos hemos ganado, y yo creo que nos la hemos ganado de buena forma y merecidamente, para venderle al mundo esos esfuerzos que hace este país por la protección y la conservación de la naturaleza. Le hacía la pregunta porque, como mencionaba usted antes, a veces el éxito puede ser, si no se administra bien, la amenaza del paso siguiente. Esa cautela debería preservarse desde el punto de vista jurídico, institucional y de sentido común de las cosas. ¿Se está trabajando en esa dirección en esta comunidad y en la cuenca del río Savegre? Sí. Don Herbert, mire, la población en general ha tomado conciencia de la necesidad de mantenernos dentro de un modelo de desarrollo, digamos, en armonía con el ambiente, de no romper esos parámetros de crecimiento. El día que aquí se nos ocurra hacer un hotel de 700 habitaciones, creo que vamos a romper ese umbral y vamos a estar en problemas. La posibilidad de que un lugar termine siendo víctima de su propio éxito está latente. Y creo que tenemos la obligación de generar la conciencia. Desgraciadamente, a nivel jurídico es mucho más difícil. Es decir, por ejemplo, un plan de desarrollo cantonal que digamos que identifique esos parámetros y los meta dentro de la legislación no existe en este momento. Entonces hay que abocarnos y hay que hacer uso de lo que usted dice, el sentido común, y entender que no podemos crecer de una forma desordenada. Tenemos que entender que ese equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente es vital para la preservación de esta actividad. Y de las futuras generaciones. Muchas gracias, don Pablo, por atendernos en este hermoso lugar. Vamos a observar un poquito más lo que es posible en este sitio, escuchando de nuevo la música y el canto de Oriana Chacón. ¿Qué le parece? Claro que sí, por supuesto, don Herbert. Siempre será bienvenido aquí usted y todas las personas que tengan el gusto de visitarnos. Muchas gracias. Un gusto. Un placer, don Herbert. Muchas gracias. Claro que sí, bienvenido. Que vive en mi corazón.
Antes de dejar el Hotel Savegre, pues necesitábamos cargar el vehículo de Copesantos, porque es híbrido, pero necesitábamos carga eléctrica que estaba muy baja. La electrolinera ubicada en el Hotel Savegre, instalada ahí por Copesantos, le da servicio a todos los visitantes nacionales y extranjeros que lleguen con vehículos eléctricos, que es el presente y el futuro de la movilidad en nuestro país. Estamos llegando prácticamente al final de nuestra revista informativa, pero antes vamos a hablar sobre un anuncio muy importante que hizo el café, como fue el precio final de la liquidación de la pasada cosecha de café que rige para todo el país. Pero don Rodrigo Jiménez tiene la información para todos nosotros en Agrovisión. De nuevo con ustedes en estas cápsulas de Agrovisión. Qué gusto estar con ustedes. Mi nombre es Rodrigo Jiménez, ingeniero agrónomo aquí en la zona de Los Santos, y que hoy venimos a compartir sobre estas consultas que muchos de ustedes nos hacen al 8527-8585. Recuerde, ese es el número con el que usted nos hace la consulta y con gusto tratamos de resolvérselas vía teléfono o también en programas como este. Nos han consultado qué es eso de los precios de liquidación de café que recientemente han sido publicados en La Nación y otros medios de prensa. Contarles que en Costa Rica, el único país en el mundo, el café no se compra en firme. Eso lo que significa es que ustedes van y entregan su faneguita de café, su doble de café, y realmente no es que se lo están comprando, le dan un adelanto sobre ese café. Porque el precio final se publica, se calcula hasta varios meses y a veces casi un año después de haber entregado ese café. En las zonas de maduración temprana, donde ya han entregado café, esa liquidación, ese precio final es hasta noviembre. Ahora, el 3 de noviembre fue firmado por la señora presidenta del Instituto del Café los precios definitivos, precios con los que a partir de la publicación que fue el domingo pueden, y hay un plazo de 8 días para que le sea pagado a cada uno de los productores de café lo que le corresponde por fanega. Pero quiero contar un poquito sobre esa lista. Primero, es una lista muy grande de todos los beneficios que reciben café en Costa Rica, grandes y pequeños. Así es que no se asusten y viene en forma alfabética. Segunda característica, ponen tipo de cambio. ¿Por qué? Porque cada beneficio vende a un precio en dólares diferente y se ha financiado en algunos casos a un precio de dólares diferente. Entonces el Instituto del Café le calcula el precio promedio del dólar al que se le va a calcular el precio de liquidación. Lo importante es que hay diferentes tipos de cafés, cafés en fruta, café verde, café bellota. Para efectos, pues lo que más nos interesa es el café en fruta, pero también ahí vienen las publicaciones de los diferentes tipos de café. Los invito a que revisen esa lista. Salió el domingo 5 de diciembre en La Nación y en otros medios de publicación. Pero también los que pueden accesar a la hoja del ICAFE, a la web del ICAFE, le piden al hijo que le ayuden, le pide al hermano, alguien, y puedan buscar esa web con los precios, porque es muy interesante. Primero, hay una gran diversidad de precios. ¿Por qué? Porque hay beneficios y especialmente los pequeños beneficios tienen pequeñas partidas de café muy bien vendidas. Los beneficios grandes, pues es el promedio de todo ese café. Ahí es donde hay diferentes precios. Pero les recuerdo, cualquiera que sea el precio que salga publicado ahí, ustedes tienen 8 días para ir al beneficio a que les hayan o le hagan la liquidación final. Llámese liquidación final, el precio final por su fanega de café. Si en algún momento el beneficio le ha dado en adelantos más que ese precio, no tiene que devolver recursos. Quiero recordar que además del tipo de cambio, hay un factor muy importante, rendimiento. Si el beneficio
calcula el rendimiento en cuántos kilos de café oro me produce una fanega y lo reporta ante el Instituto del Café y en los números que el ICAFE calcula, ese rendimiento es más bajo porque no lo está procesando muy bien, el ICAFE lo revisa y le calcula el precio del rendimiento real. No siempre el rendimiento que reporta el beneficio es el rendimiento con el que le calculan el precio. Y para que ustedes sepan, el precio está definido por la suma de los contratos que ese café se ha vendido en forma internacional o en forma nacional. Si en algún momento el beneficio se atrasa en el pago, recuerden, el recibo de café que a usted le dieron, de café fruta que usted recibe, se convierte en un documento oficial con el que usted puede legalmente forzar al beneficio a que le haga la liquidación, el pago final. Por eso, tan importante en estas cápsulas de Agrovisión poder compartir esta inquietud que un agricultor de la zona de Tabarcia de Mora quería en relación con el precio final de café. Un gusto y recuerden, cualquier consulta a este WhatsApp 8527-8585. Rodrigo Jiménez en Agrovisión. Bien, y con esta información llegamos al final de nuestra revista informativa, agradeciéndole por su compañía. Le pedimos por favor que esté siempre muy pendiente de las plataformas informativas, tanto de Cope Santos como de Canal Alta Visión. Los esperamos la próxima semana. Soy Rolando Rivera y le deseo que tenga una excelente noche.